Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este programa donde vamos a estar dedicando un tiempo para ti, un tiempo especial con una palabra edificadora, Pastor Luis. Es un privilegio estar con usted y poder compartir este momento que yo creo que va a edificar mucho su vida. Y también me gustaría que nos escribas en los comentarios desde dónde nos ves, nos dejes tu saludo para también poderte saludar en el siguiente video, dejar una bendición para ti, orar por ti, ¿verdad, Pastor Luis? Nuestras necesidades de oración son muy importantes compartir y queremos orar por usted. Y pues bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy controversial también, Pastor Luis, porque hablar de este tema es un tema bastante fuerte, bastante delicado, y yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado hablar de esto, y yo quiero entrar un poquito en materia, ¿verdad? Un poquito hablar de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, y la palabra que hoy ponía en mi corazón, Pastor, poner este título de este video es el regreso de Jesús. Hemos hablado muchas veces del regreso de Jesús, de cómo va a ser este regreso de Jesús, Pastor, pero enfoquémonos en la palabra en el versículo de esta semana, que es Mateo 25:1, que nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, Pastor Luis. ¿Qué es esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué es lo que nos lleva a saber que Jesucristo va a regresar, Pastor Luis? Esta parábola es una ilustración de Cristo para hablar de lo que Él estaba hablando en el capítulo 24. Estaba hablando de su venida, los dolores de parto, o sea, cuáles son las señales de su venida. Pero ahí Él empieza a ilustrar para saber quién va a entrar en el reino de los cielos. Hemos visto, usted hablaba acerca de los dolores de parto. Estos dolores de parto, ¿cuáles son estos dolores que avisan que Jesucristo va a regresar? Entonces esa es la manera de Dios enseñar, haciendo la relación con una mujer embarazada. Antes de que la mujer tenga el hijo, ella tiene los dolores de parto. Entonces son las señales de que el hijo viene. Algunas se tardan más para dar el hijo, para tener el hijo, y otras más rápido. Pero ¿cuáles son las señales? Ahí Cristo va a decir: las guerras, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre, temblores, terremotos, y también la pandemia es un dolor de parto. Entonces estas son señales que nos avisa que Jesucristo va a venir, pero esas señales yo creo que al mundo entero preocupa, ¿no? Porque el hablar de una guerra, rumores de guerra, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Israel, eso preocupa a la gente, pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? ¿Qué es lo principal que tenemos que estar preocupados nosotros basado en esta parábola de las 10 vírgenes, Pastor Luis? Para un hijo de Dios, la mayor preocupación es el versículo 14 del capítulo 24, que el evangelio de Cristo será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la marca que incluye exclusivamente a un hijo de Dios es la predicación del evangelio. Entonces es común que alguien diga: pero es una marca de la venida de Cristo, ¿verdad? El temblor que hubo, el terremoto, las guerras, las señales que están apareciendo ahí. Y pocos dicen: yo estoy predicando el evangelio. Esa es la principal señal. Entonces la principal señal que nos debe de preocupar como hijos de Dios es predicar el evangelio. Será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Exactamente, ahí es lo que entra la parábola de las 10 vírgenes, la prudencia. Prudencia es lo que yo hago y cómo yo tomo la noticia que vino. Si tengo estas señales, entonces ¿cuál es la prudencia? Es prepararme para esto. El cristiano prudente es como las vírgenes prudentes, que ellas estaban preparadas. Había aceite en su lámpara. Ellas se quedaron dormidas junto con las vírgenes que también eran imprudentes, pero tenía aceite. Esa es la vida de un cristiano, hablar el evangelio sin palabras. ¿Qué es lo que mi vida predica? ¿Qué es lo que mi vida está hablando? O sea, yo soy esta lámpara que tiene que ser lleno del aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. La pregunta sería: ¿cuál es la mayor predicación que yo como hijo de Dios, como cristiano, puedo hacer a las demás personas? ¿Cuál es mi mayor predicación, pastor? Yo creo que es hablar de Cristo.
La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. Él dice que nosotros también somos la luz del mundo. Tanto hablando con palabras o sin palabras, el resultado es la luz de Cristo reflejada en mí, que refleja en los demás. Entonces, esta es la manera de la verdadera predicación, la manera de predicar Cristo en nosotros. ¿Y cómo eso va a ser visto? Cuando la luz de Cristo brilla en mí y refleja a los demás. Esta es la predicación eficaz. La siguiente pregunta, pastor, también que creo que es importante que nosotros sepamos quiénes son aquellos que deben de predicar el evangelio. Hace rato usted comentaba algo muy importante. ¿Quiénes son los que predican el evangelio? Yo predico el evangelio. Yo necesito predicar el evangelio, porque la iglesia vendrá, pero yo predico el evangelio. El evangelio es personal, para una decisión personal. Si Cristo está en mí y me transformó, haciendo con que yo sea parte, un miembro de la iglesia de Cristo, que es invisible, pero es real. Una iglesia invisible, pero real. Entonces yo predico el evangelio. La pregunta es, ¿quién debe de predicar el evangelio? Yo, como un hijo de Dios, yo predico. Y eso es muy importante. Como hijos de Dios, somos escogidos por Él para llevar esas buenas noticias, Pastor Luis. Exactamente. Juan 15 va a decir que Cristo nos escogió. No fuimos nosotros. Y la relación aquí, en Mateo 24 y 25, nos lleva mucho a pensar en una boda. Por eso las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, ellas seguían la novia cuando el amigo del novio pasaba y gritaba, ahí viene el esposo. Entonces se preparaban ya, por esto era en la noche, las vírgenes tenían ahí su lámpara y tenían que tener aceite. Ellas fueron imprudentes porque no tenían aceite. Entonces la relación de la boda es Cristo llamando. ¿Quién hacía esto en una boda antigua en el Antiguo Testamento? Era el novio, venía y escogía su novia junto con el padre. Entonces la novia era escogida. Y la Biblia también dice lo mismo de nosotros, somos escogidos. En la parábola de las 10 vírgenes nos va a hablar de 5 prudentes y 5 insensatas. Estas mujeres insensatas, estas vírgenes insensatas, ¿cómo nos podemos referir a nosotros? Hace rato daba un ejemplo acerca del cristiano de labios cerrados, pastor. Me gustaría que platicara un poquito acerca del cristiano de labios cerrados. Entonces, la insensatez es no prepararse para la venida de Cristo. La sensatez, la prudencia es tener una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces es poder hacer con que la gente vea a Cristo en nosotros, aun que nuestras palabras no digan. Y existen personas, yo estaba tomando 2 ejemplos, hay 2 ejemplos importantes. Una de uno que pasa la vida toda y nunca se sabe que es un cristiano, y otro que usted mira y dice así, pero usted es cristiano, ¿verdad? Hay algo diferente en usted. Su manera de hablar, lo que refleja en usted es diferente. Entonces, hay un testimonio mucho más impactante cuando nuestra vida refleja, aunque las palabras no salgan en este momento. Pero quien tiene una vida en Cristo, seguramente sus palabras irán guiar la gente a Cristo Jesús. Con nuestros labios cerrados, nuestra vida dice que nosotros somos. Entonces, aquí es una breve invitación, una atenta invitación para todos nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, a que hablemos, pero que también expresemos el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Dice en la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces, por los frutos que nosotros demos como hijos de Dios, es por lo que vamos a conocer, pero tanto en lo exterior como en lo interior, en lo público como en lo privado también, demostrar ese verdadero amor de hijos de Dios. Algo muy importante que también mencionaba usted, pastor, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estaba Jesús, la novia era escogida, Pastor Luis. Esta novia era seleccionada. ¿Cómo era esta selección, pastor? Exactamente. Nuestra cultura es diferente de una cultura oriental. Entonces la cultura oriental, hasta hoy vemos
algunas cosas de la cultura oriental, que hay una elección. Entonces, la familia del novio, el padre, va hasta la novia escogida. Después de un tiempo observan y escogen. La familia va ya hasta la familia de la novia y hace un pacto con ella. Entonces el matrimonio en el Antiguo Testamento era así para los judíos. La familia del novio, el papá exclusivamente, iba con el novio y decía: nosotros escogimos a su hija para casarse con mi hijo. Entonces era una elección. Ahí tenía todo lo demás lo que el hijo tenía que hacer. Ellos llevaban un papel, era el pacto. El pacto era firmado para decir, es una relación entre el novio y la novia. Entonces el novio escogía la novia, hace un pacto, pero lo interesante es que el novio se iba por un periodo para regresar después. Entonces son características que especifican y que dan semejanza a la parábola de las 10 vírgenes. La novia era escogida, pero también Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Dios tenemos esta semejanza de que Dios nos escogió a nosotros también. Exactamente, Jesús va a dejar bien claro, la Biblia deja bien claro que nosotros fuimos elegidos por Él. Entonces Él nos miró y nos amó y decidió estar con nosotros. ¿Cuáles son los atributos que tenemos para esto? Elección de Dios. Él nos eligió, nos amó, nos llamó, nos santificó hasta que podamos ser glorificados. Entonces ya tenemos a esta elección, pero también tenemos nosotros algo maravilloso, pastor, que es un pacto. Usted comentaba que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, en la cultura oriental, tenían la manera de firmar un pacto, de que el novio iba a ir, pero también iba a regresar, y había una garantía de que teníamos esta elección, que el novio no iba a buscar a alguien más, sino que iba a buscar lo mejor para la novia. Tenemos este pacto. ¿Cuál es ahora nuestro pacto que tenemos con Cristo Jesús, pastor? Dios también hizo un pacto con nosotros, así como el novio hacía el pacto con la novia, una garantía de fidelidad. El novio a irse, él no iba a buscar otra novia, no se arrepentía. ¿Sabes qué? Es que yo creo que encontré una más guapa o una más inteligente. No tiene esto. El novio iba a preparar lugar. ¿Qué establecía? ¿Qué decía que él tenía que tener la fidelidad del pacto? Nosotros somos la novia de Cristo. El Padre estableció esta alianza con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el pacto que tenemos? La palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos todo lo que Cristo hace de beneficio para la iglesia de Cristo. Y aquí también dice todo lo que nosotros tenemos que hacer como la novia de Cristo. Porque cuando la novia se quedaba, ella no quedaba ahí esperando dormida. Ella también tenía una exigencia a cumplir. Una preparación también a novia, ¿no? Entonces estamos hablando que en este pacto que tenemos, que es su palabra del Señor Jesús, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, beneficios, pero también tenemos algo que cumplir nosotros, que acatar unas reglas, ¿verdad, pastor? Exactamente, la novia tenía que preparar su vestido, entonces ya tenía que adornarse y quedaba pronta, lista, para que de pronto ella pudiera ir allá y vestirse. Cuando el amigo de novio pasaba y decía, ahí viene el esposo, salgan. Entonces la novia tenía que ya estar adornada, preparada. ¿Cuánto tiempo el novio iba a estar allá? No importa, porque quien decidía el regreso del novio después de estar todo preparado era el padre del novio. Entonces, después que estaba la morada, la habitación preparada, se regresaba. Que la novia tenía que hacer es estar con las vírgenes ahí que iban a seguirla en el cortejo hasta la casa, ahí el lugar de la boda, y también ella tenía que estar bien adornada, preparada, el vestido preparado para vestirse adecuadamente. Si no estaba vestida adecuadamente, ella había rompido este pacto.
Entonces ninguna novia iba a desear romper el pacto, porque todo lo que ellas esperaban toda la vida era el regreso del novio. Algo muy importante que usted mencionaba, y creo que esto tiene que ver un énfasis bastante alto. El novio no señalaba la fecha que iba a regresar, pero el que lo señalaba era el padre. Y en el versículo 20, en el capítulo 25, versículo 23 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros no sabemos la fecha exacta que ha de venir Jesucristo por su iglesia, pero ¿quién sabe esta fecha con certeza? El Padre sabe. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero Cristo estaba hablando aquí de manera que ellos entendieran. Por eso Jesús va a decir: el día y la hora solo sabe el Padre. Ele estava dizendo aqui de uma maneira que eles entendiam. Ou seja, eu vou regressar quando todo já esteja listo, quando todo se cumpla em seu determinado momento. Então, tem algo todavia para ser terminado: a evangelização mundial, o cumprimento de sua palavra. E quem sabe tudo isto? Padre, el Padre sabe exatamente dentro aí de la Trinidade. Cristo se referiu ao Padre como aquele que sabe el dia de la venida. El dia é incierto, não sabemos el dia nem a hora, pero Deus em sua omnipotência, omnisciência, em seus atributos, sabe exatamente o dia que vem. E Jesus nos ensinou isto através desta parábola de la relação de matrimônio e pacto que há na Bíblia. Entonces, aquí tenemos que, nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que asemejarnos a estas 5 mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes, estar preparadas para el regreso del novio. Hemos visto que hay fuertes señales acerca de que ya Jesucristo va a regresar, pero sobre todo nosotros debemos estar preparados para predicar este evangelio, Pastor Luis. ¿Cuál es el consejo para la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se tiene que preparar para este regreso, Pastor? No te distraigas. Não esteja preocupado com outras coisas que não seja exatamente o essencial. Que é o que nos distrai, o que nos deixa ser imprudentes? O brilho deste mundo. Se você se dá conta, quando você sai na noite, e se você vai a um lugar de campo, as estrelas estão brilhando, simplesmente você vê facilmente as estrelas na noite. Pero as luzes que há na cidade, elas evitam que nós veamos as luzes que estão no cielo. Assim também na vida de nós. Há algumas coisas que nos evitam ver o brilho de Cristo Jesus. Quando nos preocupamos mais com as coisas que este mundo nos oferece, pero são muito passageiros, seja no trabalho ou algumas coisas de costumes, de feitas que estamos acostumados a ser e que nos fazem prudentes. E se vocês se dão conta, tanto as prudentes como as insensatas, elas dormiram. E nós podemos dormir em algum momento, aunque seamos o cristiano mais prudente da terra. Há um momento que estamos cansados, não entendemos bem todas as coisas espirituais. Pero uma coisa não pode faltar: o Espírito Santo de Deus. Solo podemos ser llenos e receber a llenura do Espírito Santo quando temos a palavra gravada, enraizada e naturalizada em nosso coração. Quando o pacto de Deus está vivo em cada um de nós como cristianos e sabemos Cristo, o novio viene pronto. Se eu estou esperando, vai tardar, todavia não chega, há outras coisas que fazer, vou preocupar-se mais com o dinheiro que vou ganhar, com a carreira de meus filhos ou minha carreira, e isto quita aí a mirada à la venida de Cristo. Isto é imprudência. Isso é o que temos que evitar. Haga todo, hasta o pequeno descanso que tuvieron as vírgenes, pero não deje de ter o Espírito Santo em tu vida todos os dias. Viva todos os dias a llenura do Espírito Santo. Vive no pacto todos os dias. Predica o Evangelho todos os dias, com a boca cerrada e com a boca aberta. E quando Cristo venga, você está preparado. Este livro te apartará
del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, quiere dejar las distracciones, es la Biblia. La Biblia nos limpia, nos purifica y nos aparta del pecado. Entonces no hay entremedios ahí, no hay muros ahí, no. O yo estoy alejado del pecado porque la Biblia me alejó, o yo estoy alejado de la Biblia porque el pecado me alejó. Perfecto, entonces una atenta invitación a toda la iglesia de Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, y también tú que estás viendo este video, una atenta invitación a que seas lleno del Espíritu de Dios, a que seas lleno de la presencia de Dios todos los días, a cada momento, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor, ser lleno de la presencia de Dios para poder anunciar este evangelio de salvación. Porque nuestro objetivo es entrar en el gozo del Señor. Imagina que usted preparó toda la fiesta, o se preparó y en el último momento usted perdió la fiesta. Esa es la imprudencia que la Biblia dice. Entonces imagina que usted va a la iglesia, escucha la palabra, pero no va a participar del gozo eterno. Entonces necesitamos estar bien atentos, gravar, enraizar y naturalizar el evangelio en nuestro corazón, porque el novio nos espera. Entonces que la falta del aceite, o sea, la falta del Espíritu Santo en nosotros, no impida que el novio nos reconozca y diga: venid benditos de mi Padre, ahora entren en el gozo que ha sido preparado para ustedes desde la eternidad. Perfecto, entonces, ¿cómo es semejante el reino de los cielos? Capítulo 25 de Mateo, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir el esposo. Tremendo versículo, pastor. Velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Si somos prudentes como las 5 vírgenes, iremos estar preparados y entrar en el gozo del Señor. Perfecto, pues mis amigos, fue un tiempo maravilloso, Pastor Luis, que pude aquí compartir con usted la enseñanza que recibimos a través de esta parábola de las 10 vírgenes. Es maravilloso, Pastor, y una invitación a nuestro corazón, a nuestra persona, para poder nosotros prepararnos para este regreso del Señor Jesucristo, Pastor Luis. Amén. La Biblia dijo en el Antiguo Testamento que Cristo vendría, Él vino. Dice en el Nuevo Testamento que Cristo vendrá y regresará, Él ya vino y regresará por su iglesia. Todo lo que la Biblia dijo es una verdad y se ha cumplido. Entonces Él dijo que va a venir, prepárate, porque también es una realidad. Cristo vendrá. Perfecto, pastor. Pues muchas gracias por compartir este momento con nosotros, Pastor Luis. También a ti que estás viendo este video, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra te sea de mucha edificación, que la puedas compartir con más personas para que este mensaje de esperanza, este mensaje de preparación para la iglesia sea llegado a más lugares, y sobre todo que no olvides dejar tu like y dejar tu comentario. Y juntos llevamos un mensaje de esperanza y de amor de aquellos que no lo conocen. Mi nombre es Emi Gallego. Hasta la próxima.